Buenos días. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 15 de Juan. Jesús y sus discípulos estaban encaminándose hacia el Getsemaní. Este es el capítulo 15. Y entonces Jesús iba conversando con ellos, con sus discípulos, y esto es lo que les decía. Más que conversando, iba enseñándoles, iba revelándoles la relación de Dios con él y con los discípulos. Versículos 1 al 9. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto, la quita, y toda que lleva fruto, la poda a fin de que lleve más fruto. Ahora, ustedes están limpios ya por acción de la palabra que les he hablado. 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera y se seca como una rama. Luego después las recogen y las echan al fuego y se queman. 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pidan y les será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así lleguen a ser mis discípulos. Bueno, entonces Jesús ilustra la relación que tiene él con los discípulos y con el Padre, usando la figura de una vid. El Padre es el viñador, Jesús es la vid y los discípulos son las ramas de la vid. Y entonces, en esta forma, Jesús ilustra la manera como sus discípulos pueden dar fruto. La única forma de que den fruto es que estén pegados a Jesús por la fe, por la fe y el amor, por la fe hacia Él y por el amor de unos a otros. Es la única forma como se puede estar en Jesús, por la fe en Él y por el amor de unos a otros. Y entonces esta figura es impactante porque hace comprender con claridad que para dar fruto los discípulos tienen que estar unidos a Jesús. Las uniones a Jesús, la unión son dos, la fe y el amor unos a otros. Muy bien, el Padre es el que poda. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la quita, como hace cualquier viñador, ¿no es cierto? Y toda que lleva fruto, la poda a fin de que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he hablado. La manera como Dios, el Padre, poda, limpia a las ramas es haciendo que las palabras de Jesús estén entendidas en la mente de ellos. Estas palabras que Jesús habló pues a ellos, sirvió, y las anteriores, sirvió para limpiarles, para que ellos estén unidos a Jesús y ya no den frutos del mal, sino den los frutos que vienen de Jesús, que son preparados por el Padre. El versículo 4 entonces enfatiza mucho permanecer en Jesús. Repito, para permanecer en Jesús hay que guardar los dos mandamientos de Jesús. La fe en Él, que no es otra cosa, sino que aceptar, recibir la historia de Jesús, tal como está relatado en la Biblia. La historia de Jesús, especialmente la de la muerte.
Es la fe en Jesús. Y luego la otra manera de permanecer en Jesús es amándose los unos a los otros como Jesús nos amó. Así es que así dice, es importante permanecer en Él para llevar fruto. Vuelve a repetir, ¿no es cierto? Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Algún discípulo de Jesús que no permanezca en Él, o sea, que no esté en la fe, aceptando la historia de Jesús, reteniendo la historia de Jesús, o amando a los demás como Jesús nos amó, es echado fuera y como una rama se seca, después lo echan en el fuego y se quema. Pero si es que permanecemos en Jesús, después si sus palabras permanecen en nosotros, también lo que los discípulos pidan les será dado. Y Dios es glorificado por las obras que los discípulos hagan cuando están unidos a Jesús. En los versículos 10 al 15. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los mandamientos de Jesús podemos ver en el versículo 1 del capítulo 14 y en los últimos versículos del capítulo 3. Es el amarse unos a otros y la fe en Jesús. El versículo dice, tienen fe en Dios, y luego un imperativo dice, tengan fe en mí. Es el mandamiento de Él junto con el amor. Bueno, entonces es la forma, al retener esos mandamientos y al obedecerlos, es la forma como se permanece en el amor en Jesús. Es la forma como se permanece en Jesús y se da fruto. El 11 dice, esto les he comunicado, esto que acabamos de comentar, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. El gozo del cristiano está en estar unido a Jesús por la fe y el amor, y segundo, llevar fruto. Entonces, este es el mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El 13, más que este amor nadie tiene que ponga su vida por sus amigos. Es el amor de Jesús. Tanto llegó que puso su vida por sus amigos. Luego dice el 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Lo que nos manda Jesús es que tengamos fe en Él y que nos amemos unos a otros. 15, ya no les digo a ustedes siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre les he dado a conocer. Muy bien, entonces el énfasis está, para dar fruto, hay que estar en Jesús, como una rama a la vid. Se está en Jesús, se permanece en Jesús, por la fe en Él, teniendo fe en Él, esto es, aceptando, reteniendo su historia, recordando su historia, especialmente la de la cruz, y segundo, amándose unos a otros. Muy bien, entonces, los versículos 16 y 17. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes y les puse para que vayan y lleven mucho fruto, y el fruto de ustedes permanezca. Ahora, si algo piden al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esto les mando, que se amen unos a otros. Esta es la tercera vez por lo menos que Jesús repite este mandamiento. Amar unos a otros, el amor de unos a otros. Ahora, el versículo 16 dice otra vez, Jesús les revela que ellos no le escogieron a Él como maestro. Ustedes recuerdan que Andrés y Juan le siguieron a Jesús. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, pero le siguieron a Jesús. Ellos podían creer que ellos le escogieron a Jesús como maestro, pero Jesús les está aclarando que Él es el que les escogió con un propósito, para que den fruto. Esto es para que, permaneciendo en Él como una rama, un tronco, den fruto. Para esto
Para esto Dios nos ha llamado, para que demos fruto. Y entonces, y así también los que están en esta relación con Jesús, si algo piden al Padre en su nombre, les da. Y entonces, en los versículos 18 al 25, si el mundo los odia, sepan que también me odiaron a mí antes que a ustedes. 19. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, ya que yo los escogí del mundo, por eso el mundo los odia. 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije. El siervo no es más que su Señor. Si me persiguieron a mí, también les perseguirán a ustedes. Si guardan mi palabra, también guardarán la de ustedes. 21. Todo esto les darán por mi nombre, porque no conocen al que me envió. 22. Si yo no hubiera venido y hablado a ellos, ellos no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El pecado es la incredulidad. No prestar atención a la historia de Jesús. Ese es el pecado que Dios toma en cuenta. Los otros pecados fueron llevados por Jesús. El único pecado que no fue llevado por Jesús en su cuerpo a la cruz fue el pecado de la incredulidad. Esto es, no prestar atención a la historia de Jesús, especialmente a la de su muerte. El versículo 23. El que me odia, también odia a mi Padre. 24. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que nadie ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora que las he hecho, que las han visto, y me han odiado a mí y a mi Padre. 25. Pues me han odiado para completar la palabra escrita en la ley. Me odiaron sin causa. El odio manifestado fue rechazo a las enseñanzas, a la obra de Jesús. Y por supuesto, nunca valoraron su historia. Ese es el odio. Repito, Jesús escogió anticipadamente, Dios escogió anticipadamente a las personas que Él quería usarlas para que tengan esta comunión con Jesús, la comunión al prestar atención a la historia de Él y al amarse unos a otros. Esta es la comunión con Jesús para llevar fruto. Versículos 26 y 27. Ahora, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré desde el Padre, este Consolador es el Espíritu de verdad, el que sale del Padre. Él dará testimonio de mí, y ustedes también testificarán, porque han estado junto a mí desde el principio. Bien, Jesús les prometió ya anticipadamente, ustedes recuerdan en el capítulo 14, les prometió que no los iba a dejar solos, que iba a mandar un consolador. Este consolador aquí Jesús describe que es el Espíritu que sale del Padre. Viene podríamos decir, del núcleo de Dios, si es que no es una buena expresión, pero para poder explicarme, viene del seno de Dios, el Espíritu. Y el Espíritu Santo tiene el propósito de dar testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque este Espíritu Santo estaba con Jesús, pues. Fue testigo en la vida de Jesús, testigo de sus obras. Es a través de él que nosotros podemos ejercer la fe, al aceptar la historia, el testimonio que el Espíritu nos da. También dice el versículo 27 que además del Espíritu Santo, que da testimonio de Jesús, después que relata lo que Jesús hizo y dijo, dice el versículo 27, ustedes a los discípulos también testificarán, porque han estado junto a mí desde el principio. En realidad ellos fueron escogidos, claro, para llevar fruto, para dar fruto, pero también fueron escogidos para relatar la historia de Jesús. Por esto, este
Justamente este evangelio es uno de estos 4 relatos que hay de la historia de Jesús, de un testigo, del testigo Juan el evangelista, el apóstol Juan. Ellos estuvieron desde el principio, ¿no es cierto? Estos 2, Juan y Andrés, fueron los primeros que siguieron a Jesús. Ellos oyeron todas sus enseñanzas, vieron sus hechos y junto con nosotros ellos han testificado. Es por eso que nosotros conocemos la historia de Jesús y es por los escritos de ellos que nosotros aceptamos la historia de Jesús y esta es la fe con la que estamos unidos a Jesús. Bueno, les agradecemos por acompañarnos en el estudio del capítulo 15 de Juan. Que Dios los bendiga esta semana y les invitamos la próxima semana para repasar el capítulo 15. Gracias.